Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, noche. Bueno, buenas noches ya, ¿eh? Ya prácticamente ya está oscureciendo más tarde, está oscureciendo más temprano. Sí, está oscureciendo más temprano. Entonces, buenas noches. Buenas noches a todos, esperamos que estén bien, saludarles a todos en este verano que ya se nos va, aunque todavía queda mucho verano. Hasta el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo todavía. Yo siempre he dicho que en este país se estudia mucho. O sea, empiezan las clases el día 5 de marzo cuando todavía estamos en verano. Es una cosa que corta todo. El verano es hasta el 22 de marzo. Entonces cortan todo Antes las clases no empezaban hace 30, 40 años el 15 de marzo. 15 de marzo. Yo me acuerdo que era así. La última semana del verano, ahí empezaban las clases. Porque antes las clases, las vacaciones en los 80 comenzaban en diciembre, el 15 de diciembre, por ahí. Jornada escolar completa, echemos la culpa a eso, la reforma del 98. No, cuando empezaron los colegios privados, entonces para cobrar todo el mes de marzo y todos los meses, ellos empezaron a cortar la jornada, o sea, alargar la jornada. Yo creo que si sigue así con los colegios privados y todo eso, las clases van a empezar en febrero más adelante. Pero si empiezan en febrero en algunas clases. Entonces no, o sea, ya eso ya es mucho. Hay colegios privados que empiezan la próxima semana clases. Hay chicos que ya a las 2 semanas, 3 semanas están aburridos. Entonces, y eso es verdad. Hay profes también. Y los profes también, o si no, ustedes mismos díganlo sí o no. No, ya, vamos, sigamos. Pero todo ha cambiado. Ha cambiado. Así es que por favor, atrasen las fechas de inicio de clase. No puede ser que quede un mes de verano todavía y ese mes se pierda. ¿Por qué? Porque a los iluminados de este país se les ocurre iniciar las clases un mes antes de que termine el verano. Ya, bueno, vamos a saludar a nuestros invitados que ya lo vieron. Ya nos vieron. Son nuestros panelistas. Ya no somos sorpresa. No somos sorpresa. No se le olvide opinar al 5672-284-3022 sobre los temas que vamos a conversar el día de hoy, junto a Álvaro Álvarez y Jorge Galás, nuestros panelistas, historiadores históricos de nuestro programa. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado el verano? ¿Cómo lo han pasado? ¿Han ido a dejarle embarrada la playa con basura y todo eso? Bueno, primero que todo saludar a nuestra teleaudiencia. Se nos fue el verano. Yo la verdad es que fue un suspiro. Yo pensé que el verano que un mes. Porque hablábamos de los temas y dije, hemos estado hace tan poquito acá, así que... Y la verdad es que sí, se nos pasó bien volando. En lo personal, yo he veraneado en Pichilemu, pero me arrendé una casita y no salimos a ningún lado. Así que nada, turisteando en la casa. Y de playa y esas cosas absolutamente nada, por eso que tenemos el color bien blanquito todavía. Así que saludar también a todos los que nos están viendo, a la gente que con mucho cariño también nos ve en la calle, nos saluda y sobre todo que les gusta la programación que hacemos acá en Pichilemu TV. Así que saludarlo a todos ellos y felices nuevamente de estar aquí con mi querido amigo al lado, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Fabricio. Bueno, felicitarte por tu programa. Gracias. No, un programa. El equipo del canal, más que uno. O sea, todos trabajaron en pro de un proyecto y eso es importante y hay que destacarlo a ellos, a Ricardo, a Paulina, a Mari, a Juan Pablo, a Marco. Ellos son parte importante del programa. Y claramente este verano, como vuelvo a reiterar, fue el programa. Terminé mi libro, así que ya está listo y quiero, editarlo el primer semestre. Quiero publicarlo. Vamos a regalar el libro más adelante. Sí. Un libro muy entretenido acerca de la historia social de Pichilemu, reseña histórica. ¿De la parte social? No, pues es que tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo comunitario. Reseña histórica del Secano, primera edición. Es buen libro, así que ahí estamos haciendo las gestiones correspondientes. Y deporte, o sea, mi verano estuvo bien entretenido, no puedo quejarme. Me parece. La puesto bueno, harto deporte, ¿eh? Sí, yo les preguntaba. Tempranito sale a hacer ejercicio Jorge en la mañana. Yo les preguntaba si lo han pasado también, si han ido a la playa en las noches, porque parece que volvieron los puntillazos. ¿Se acuerdan ustedes de los puntillazos de algún tiempo atrás? Yo me acuerdo. Desgraciadamente, los turistas pichilevinos, los turistas que llegan a nuestra comuna, no son muy, podríamos decir,
asiduos al aseo y al ornato. No, asiduos a la cultura. Al entorno, no respeta el entorno. Nada. Realmente lamentable cómo han quedado las playas en estos últimos días. Siempre en la Semana Pichilемina pasa eso, donde los angelitos que primero van ahí, pues yo creo que ni siquiera van a la Semana Pichilемina esos angelitos, ¿eh? Esos angelitos llegan tipo 12 de la noche, 1 de la mañana ahí a la playa y ahí dejan la embarrada. Bueno, en realidad eso tiene un origen en una decisión que se tomó acá en el gobierno local, desde que está en este caso el alcalde, de poder hacer una segmentación hacia dónde iba Pichilemu. Yo creo que eso fue súper importante en algún momento desde que asumió ahora la nueva autoridad. Por ejemplo, el hecho de que se hayan sacado los fuegos artificiales, que se tenga una mega fiesta en la costanera, se mantiene, claro, un espacio y un lugar en donde se comienza a habituar que sea como un centro y un epicentro finalmente de la fiesta y de la jarana. Sobre todo para la lolería, para la gente joven. En general, quienes van a ver la Semana Pichilemina son gente adulta, no son cabros, no son chiquillos, pero los chiquillos generalmente están en la playa. Y por la misma razón entonces es que el perfil que tiene Pichilemu hoy en día y que se le dio es un perfil de ir a carretear. No es un balneario para ir a estar tranquilo, para pasear por la playa. En realidad, ¿cómo se hace ese trabajo? Y es un proceso que se va dando con respecto al tipo de actividades que tú tienes, la forma en que tú también haces el marketing de la localidad, la forma también en que tú eres permisivo con ciertas acciones, como por ejemplo con la ingesta de alcohol ya desde cierta hora, porque uno ve que en la playa los chiquillos después de las 12 están tomando, o sea, están bebiendo alcohol. Incluso antes podríamos decirlo, a la hora mientras haya sol. Están tomando y drogándose. Y claro, y mientras la playa está lo hacen todos juntos. Habilitada para los bañistas, uno puede ver que hay un poco más de restricciones, pero ya después la noche eso es casi claro, tierra de nadie. Entonces, frente a eso, fue finalmente la decisión que se tomó para hacer que el turista que viene a Pichilemu sea ese. Ahora, eso está es una decisión que no es al azar, es decir, tú puedes perfilar un balneario para que sea un poco más conservador, ser más duros con las tarifas, ser más exigente a la hora de poner cierto número artístico con ciertas locaciones, pero cuando tú en realidad tomaste la decisión de simplemente traer gente para que venga a escuchar, a carretear, es la decisión que finalmente tomaste. Y bueno, las consecuencias son aquellas. Y por lo menos. Pero eso no es una decisión de este alcalde, o sea, esto viene de años. O sea, claro, esto se viene de años. Es que obviamente en los 90 yo creo que viene esta situación del desorden que se provoca en el borde costero de Pichilemu y también el borde costero a nivel nacional. Pero después claramente de los 2000 eso cambia, yo creo que ahí hay una diferencia. Que tiene que ver más que nada con lo que es la idiosincrasia a veces y la cultura que tienen los chilenos respecto al cuidado del entorno. Más que nada eso tiene que ver con la poca empatía que existe de un grupo, un porcentaje importante, no estoy diciendo todo, del respeto o la limpieza del entorno y el ornato. Claramente se ve reflejado en la playa y esto lo que ocurre ahora no es de ahora, viene de hace, yo creo que 20 años atrás. 20 años atrás aproximadamente. Entonces, claro. No existe, vuelvo a reiterar, una empatía por las personas que limpian, digámoslo bien, todos los espacios públicos de la comuna y también en este caso por el medio ambiente, por el entorno, por las dunas o también por la playa. Sí, pero yo creo que aquí se ha hecho mucho por el tema del entorno, de las playas, de los humedales, de todo ese tema. Pero yo creo que con esto que pasa en las noches aquí, eso se va al tacho de la basura. Pero eso no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la idiosincrasia y con las personas que a lo mejor no respetan o simplemente les importa un comino la ley. Es súper fácil poder darle como la culpa o responsabilidad finalmente a decir, no, es que la nueva generación, no tiene que ver con la nueva generación. En realidad es así. Yo creo que tiene que ver más bien con políticas públicas de ordenamiento. Entonces, porque cuando tú ves otros balnearios donde no ocurren este tipo de cosas, uno empieza a preguntarse cuál es la diferencia, por ejemplo, en la playa Matanzas, por qué no se está dando esto, por ejemplo, en las noches. Cuando tú vas a Bucalemu, que tú puedes pasear por Bucalemu en la noche y no tienes estos grandes masas como de gente que está ahí. Entonces,
tiene que ver con el perfil que tú le vas dando al balneario para el tipo de persona que tú estás también acogiendo, y eso tiene que ver con elementos que son políticos, que son sociales, que son culturales. Ahí tiene que pero ser más también, riguroso la ordenanza y las exacto, normativas tiene que ver establecidas con por el un tema de municipio. seguridad, porque hace un ratito, y quiero contarle esto, estaba yo por el sector de la avenida Cauri y de repente debe haber pasado un Toretto, un chico en un... debe haber sido un Toyota Tercel, algo así, modificado, que pareciera Fórmula 1, a más de 140 kilómetros por hora por la calle Pavés Polanco, que es una calle muy Muy cortita angosta. y que iba en una persecución carabinero. Entonces, ahora, esto fue en la tarde. Es un motorista detrás de este vehículo. Y nosotros, por ejemplo, los que somos vecinos de Pichilemu, nosotros estamos acostumbrados a escuchar este tipo de chiquillos allá en el sector de las proteas porque corren toda la noche, en el sector del pasado Cahuil es una y ahora en el sector de la avenida habitualidad. Cahuil. Ahora, el punto está, pues, cómo hemos finalmente nosotros como comunidad dejado que ese es el tipo de chiquillo que ande por las calles. Entonces ahí uno puede decir, es que la idiosincrasia ahora, hay muchos cabros que son flightes, qué sé yo, y que se creen Toretto. No, si esto tiene que ver con ordenamiento. Entonces, no es que nosotros nos estemos poniendo viejos y digamos, es que antes finalmente no era así, o en los 90 uno igual salía, compartía, pero por último se llevaba su basura. Entonces, no, tiene que ver con cómo tú vas ordenando finalmente un balneario que sabes que va a recibir un montón de gente. Entonces, sobre todo en esta semana, que es la semana Pichilemina, donde claro, es un poco la justificación para poder estar, entre comillas, un poco más desatado en el sector de la playa, sabiendo que como hay fiesta en la plaza, no te van a ir a molestar y tú puedes hacer como lo que tú quieras. Entonces creo que la hemos sacado barata, porque se forman peleas, porque ya las peleas no son a garabatos, sino que ahora son con cuchillas, son con pistolas. Entonces yo creo que la hemos sacado barata para cómo está finalmente hoy en día desregulado. Yo creo que ese es el punto, Pichilemu. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando ya estamos a mitad, casi final del verano? En realidad muy poco, ya este verano muy nada. poco. Nada. Pero sí empezar a planificar y organizar, y la pregunta que las nuevas autoridades, porque eso es súper importante, la pregunta que las nuevas autoridades se van a tener que hacer es si finalmente este es el Pichilemu que nosotros queremos. O será a lo mejor que tenemos que empezar a cambiar los rumbos, a perfilar el Pichilemu hacia otro lado, a que si vamos a hacer números artísticos que sean, por ejemplo, otros tipos de artistas los que vengan, etcétera, etcétera, porque de esa forma se va ordenando, no hay otra. Bueno, ¿y los fuegos artificiales volvieron a la playa? Anoche volvieron los fuegos artificiales, las balaceras también, Fabricio. Cuando llega la merca empiezan a sonar los fuegos artificiales en la playa en la noche, ¿no? Avisando ahí. Avisando que llegó la merca. Exactamente. Entonces, claro, o sea, realmente después de un paréntesis que hubo para la pandemia, y que les costó retomar el tema de los puntillazos que se hacían antes, al parecer están volviendo. Y yo creo que las autoridades deberían pararlo antes de que esto vuelva nuevamente a hacer los puntillazos de antes. Recuerden que los puntillazos de antes eran 8.000, 10.000 personas metidas en la playa toda la noche, que no dejaban dormir a nadie, porque esto es verdad. O sea, claro, tú los tenías aquí en la playa, dicen, no, los queremos tener ahí en la playa porque sabemos que están ahí. Pero todo el ruido que hacen se siente en todas partes. O sea, yo vivo en la avenida Cahuil y yo siento las batucadas y siento los fuegos artificiales y siento todo, como la gente que está ahí en primera línea de la playa. Exactamente, tiene que ver también con este respeto que tiene que ver a la autoridad. Y claramente la autoridad, para no perder ese poco de respeto, dejan a pasar en este caso esta situación. Lo importante que es que la autoridad, en este caso Policía Marítima, Carabineros y el municipio, generen un plan de acción que tenga una actualización y también que generen una planificación en torno al verano. Que no ocurra esto, porque ya se sabe que en esta fecha, que es la semana Pichilemina, ocurren este tipo de situaciones, incivilidades se llaman. Incivilidades. Entonces, bueno, además que ni siquiera llegaron carabineros, o sea... Es que ese es el punto, también hay que entregar una oferta. O sea, no hay los carabineros que llegaron para enero se fueron y no volvieron la misma cantidad, o sea, ahí también hay una falla en ese tema. Tiene que ver con un registro de cuánto, todos sabemos que el verano en Pichilemu son sobre 80.000 a 90.000 turistas que llegan entre enero y febrero, claramente.
Entonces debe haber un registro por parte de de las policías respecto a las incivilidades o a delitos que ocurren durante el transcurso de verano. Delitos ya sea delincuencia, tráfico de droga o también en este caso violencia pública. Yo creo que debe existir ese registro y ver los focos particularmente de donde ocurren esto, que generalmente es la playa principal. Claro, que al final la estrategia que se decidió por las actividades de contingente y todo lo demás es aglomerar a la mayor cantidad posible de gente en la playa. Entonces, porque, por ejemplo, no sé si hay gente que nos está viendo desde el sector de Punta Lobo, no sé si nos puede escribir y dejar los mensajes. A ver si eso ocurre también en la playa de Punta Lobo. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con la playa en el sector de Cahuil? Con la Caletilla. ¿Estará pasando exactamente lo mismo? ¿Estará o es que está concentrado en la playa principal? Y si es así, es porque finalmente hay una disposición que se ha hecho. Ahora, ¿será buena? ¿Será la mejor estrategia? En realidad, por insistir, como está el contexto hoy en día, que no tengamos alguna situación más grave o más compleja, a lo mejor puede la autoridad decir, sí, sabes que mira, entre suma y resta, claro, ha sido ruidos molestos, hemos visto fuego artificial, hay cosas que no, pero entre suma y resta es preferible que estén ahí a que no estén, y por eso que les vamos a poner en otros lugares y les vamos a poner música, etcétera, etcétera. Es preferible tener un foco en vez de tener 4 o 5 focos de problemática, digámoslo bien, vecinales, incluso en este caso públicas. Claro. Pero es una decisión, por eso que es importante que quien sea finalmente la autoridad tenga claro hacia dónde quiere ir Pichilemu. Es decir, a lo mejor hay alguien más conservador que dice, no, es que yo quiero volver al Pichilemu de los 70, así como muy tranquilo, qué sé yo. No, pero eso ya es eso ya es idealismo de las personas. Por la misma razón, entonces hay que ir haciendo esas definiciones. Ahora, yo por lo menos, y siempre he dicho, yo agradezco que por lo menos esta autoridad sí la definió. Y él dijo, no, vamos a hacer esto, listo. Ahora, como siempre, hay una responsabilidad política que uno asume, por ejemplo, el hecho de haber sacado los fuegos de artificio. Es una responsabilidad política, y poner una super mega fiesta acá, lo mismo pasa con poner una super mega fiesta durante esta semana, que es la semana pichilemina, y que en realidad está pensado para quién. En vez del problema no le preguntan a la comunidad, o sea, no existe un catastro o una consulta ciudadana respecto si en Año Nuevo quieren fuegos artificiales o quieren drones o quieren una mega fiesta, o si en la semana pichilemina prefieren una cosa u otra. No existe, ¿cómo se llama?, esa evaluación o una consulta ciudadana respecto a diversas actividades que realiza el municipio. Y es por eso que a veces las actividades que realizan no caen muy prenden. bien. No prenden, no caen bien, los artistas no son los indicados, los adecuados. Es que independiente de los artistas, o sea, los artistas pueden tener sus pros y sus contras, pero como habla Álvaro, la definición de la semana pichilemina es para un grupo determinado, que saca, en este caso, para la gente local. La semana pichilemina es solamente para la gente local, o sea, se hace en la Plaza Arturo Prat con diversos artistas que ya están publicados en las redes sociales, pero no es una dinámica de fiesta, más que desde una lógica que generalmente se hacen en los veranos, que es el festival. Hay otras comunas que tienen festivales porque manejan más recursos, porque tienen una alianza público-privada respecto a la transmisión de esos eventos. En cambio, la semana pichilemina es una semana muy acotada. Esto hay que entenderlo como si fuese las vacaciones que paga el papá. Así lo vamos a entender, porque acá el municipio actúa como un ente paternalista, es el papá de todos. Entonces el papá manda, no pregunta, manda, dice, no, mira, yo voy a tener estos artistas, y si te gusta bien y chao, a mí no me importa, no te manda, estos son. Entonces, porque además es gratis. Es gratis, es el punto. No podéis quejarte. No podéis quejarte, pero, o sea, si no te gusta te vas, ¿no? Pero esa mirada paternalista que tiene que ver con la posición autoritaria y jerárquica finalmente que tiene la forma de organización de un municipio, es decir, estamos hablando de una jerarquía donde el jefe es el que manda y el papá de todo, y no una redarquía donde finalmente hay un tipo de liderazgo que es distinto, que es un liderazgo que finalmente uno lo puede ver como un liderazgo distribuido. Es distinto, pero es una decisión. Yo creo que eso faltaba, de decir, mira, oye, si aquí el papá soy yo. Y eso, claro, uno puede estar con los pros y los contras, pero lo importante también es que, así como el papá te pone los artistas y te pone el lugar para carretear y todo lo demás, también hay cosas que nosotros tenemos que asumir como responsabilidad. Y, por ejemplo, vamos a un caso específico que lo hemos estado conversando,
Porque desde hace 3 días atrás que empezó la semana Pichilemina en redes sociales, estaba el comentario de que por qué Pichilemu TV no transmitía, por ejemplo, ahora después de Cóctel de Sábado nos vamos con la semana Pichilemina. No lo podemos hacer. Y eso no es porque no es un tema de que el canal no tenga los medios, no tenga la disposición o no tenga en realidad el recurso tecnológico o humano para poder hacerlo, sino porque no hubo finalmente por parte del municipio un llamado a licitación individual, sino que iba todo dentro de un pack. Entonces, este pack, que es la persona que tiene a cargo la semana Pichilemina, tiene a cargo absolutamente todo, y entre eso está también la transmisión radial y la transmisión televisiva. Pero el municipio no comunica eso. Entonces, claro, te deja esa incertidumbre, porque hay una semana Pichilemina que está siendo transmitida por un medio radial, y hay una semana Pichilemina que debería estar siendo transmitida por un medio televisivo, y que lo lógico hubiese sido Pichilemu TV, porque es el canal de Pichilemu. O sea, ¿cuántas comunas tienen y pueden darse el lujo de decir tenemos un canal propio, que es un canal de acá de la zona? Y la verdad es que no se hizo. Ahora, esos son responsabilidades políticas que finalmente hay que asumir, y lo importante es que el municipio también sea súper transparente, de decir, miren, ¿sabes qué? En redes sociales estos son los artistas que tenemos esta semana, y a partir de las 22 horas Radio Somos Pichilemu va a transmitir, y este canal que fue el que nosotros finalmente confirmamos a través de la licitación, pero que no quede en ese trascendido, porque a veces no hay información, o sea, ocurre cualquier especulación en torno a la transmisión de un evento. Que hay un canal que está transmitiendo, pero no es Pichilemu TV, ¿no? Peralillo. Es un canal de Peralillo, ¿no? TV, sí. Claro, pero tampoco el municipio tiene un link, pues no te informa. Es que el punto es la licitación, como tú lo hablas, Álvaro, o sea, no se licitó en este caso de manera individual, sino que todo fue en un pack, y obviamente se escarecen los productos. La municipalidad se saca el pillo. Tome, ahí tiene. Claro, tome. Se licita todo esto. Traigan ustedes los artistas, traigan esto, traigan todo. Al final de cuentas, que se gana tiene que administrar los recursos y tiene que ver cuánto va a ganar también. Es un negocio. Si tú traes puros dobles del doble, se entiende que está ganando más de lo que... Pero igual, pues, ¿a qué segmento va el evento? Esa es la pregunta. No es el subfestival o no es un festival, es una semana Pichilemina. Y todos sabemos cómo son las semanas en las comunas aledañas, en Colchagua, en las comunas de Colchagua o en las comunas de Cardenal Caro. Ahora, incluso hay muchos mejores artistas. Sí, hay muchos mejores artistas. Lo importante en este caso es que uno tiene que ir haciendo ciertas definiciones. Por ejemplo, dentro de la definición que hizo el municipio fue el hecho de que dentro de la semana Pichilemina sí tenían que haber artistas locales. Eso se ha cumplido. Y eso es importante. Artistas locales, y eso me parece súper bien, porque son finalmente un punto de poder mostrarse. Ahora, nos quedamos cortos, y nos quedamos cortos en el sentido de que ¿cuántas personas están yendo a la plaza? Estamos hablando de 5.000, 6.000 personas, más o menos, que deberían estar ahí aglomeradas, y luego que termina el show, ¿qué queda? Ya fue transmitido por la radio, pero por ejemplo, ¿dónde está ese relato gráfico, el relato visual? ¿Dónde está a través de las pantallas del municipio, donde diga Semana Pichilemina 2024? Porque si usted googlea y pone en YouTube Semana Pichilemina 2023, le va a aparecer los videos de Pichilemu TV con la Semana Pichilemina 2023. Pero ¿por qué no se pudo hacer en la semana 2024? Porque finalmente hubo ahí una descoordinación por parte del municipio, quien finalmente tiene una licitación completa y absoluta, y lo deja a merced de la productora y que haga finalmente lo que quiera. Entonces creo que ahí hay una responsabilidad que el municipio tiene que asumir, pero que nosotros, tal como nosotros lo pudimos ver en redes sociales, no es que nosotros como canal, no es que el canal tenga una responsabilidad finalmente frente a eso. Y yo sé que aquí hay mucha gente viuda que de hecho nos está mirando en este momento en la casa, porque lo veíamos el otro día, el día jueves, con el programa Jorge. O sea, gente que nos está viendo y que después del programa esperaba la semana Pichilemina. Claro, o sea, eso tiene que ver también con como hablaba algo, una descoordinación por parte de los canales o las instituciones o los privados en este caso. O sea, no se detalló en este caso, fue solamente algo bien general, pero no se detalló los puntos para poder en este caso canalizar la gestión, y se pudiera hacer una semana Pichilemina transmitida por un canal Pichilemino en este caso, y no por lo que ocurrió ahora. O sea, se confundió, se hizo una desconfiguración total de la actividad. Sí. Y que la gente estaba acostumbrada, así que es que por eso lo hablamos, porque
a nosotros nos preguntan, o sea, nosotros igual tenemos responsabilidad frente a las pantallas, uno como rostro después la gente te identifica en la calle y te dice, oye, ¿por qué no lo transmiten? Oye, ¿por qué no hicieron esto? ¿Qué esperando? Etcétera, etcétera. En las mismas redes sociales también te van preguntando. Y no es no pasa finalmente por una responsabilidad de que, oye, yo agarro mi teléfono o agarro la cámara y yo lo transmito. Hay todo un tema de permisos. Claro. Hay un permiso tema de permisos, de poder finalmente hacer transmisiones, etcétera, etcétera. Que de hecho, De la autorización de Derecho los de autor artistas, también. de los mismos artistas que te autoricen. A las imágenes también. Claro. exacto, porque si tú cuando hiciste la licitación no está dentro del contrato del artista, quedas finalmente a merced del artista. Entonces, claro, después hay artistas que se hizo una transmisión que fue hace 2 días atrás y hay un artista que salió al final como diciendo, ya, esto fue todo, amigos, mi show fue gracias. Y él pensaba, decía, oye, yo no pude ver mi show. Entonces, frente a eso, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pude ver? ¿Será que me cortaron a propósito? ¿Será que no me dejaron estar ahí por alguna cosa técnica, etcétera, etcétera? Entonces, creo que esas cosas, cuando hay un montón de plata que está aquí, que están mostrando un producto y que además es como la semana que tiene el Pichilemino para poder ver artistas que en general no los ve más allá de la televisión. Es que yo creo que la identidad de la semana Pichilemina se ha desvalorizado en el tiempo. O sea, antes la semana de Pichilemina de antaño venía la ley, los prisioneros, los guanes eran grupos, o sea hoy día... hasta Marco Yuna, o sea, internacionalmente. Es que eso hace Marco falta, o sea, Yuna, darle todos. más promoción a la semana Pichilemina fuera de Pichilemu y no se le da. Y claramente hoy día tenemos esta circunstancia en donde esta semana o esta instancia es solamente local. Pero si tú quieres generar divisas, quieres generar ingresos a los comerciantes o al entorno del centro de Pichilemu, debes generar una actividad más potente para que te permita, en este caso, entregar una visualización y un prestigio. Y en ese sentido creo el que... prestigio, que es una cuestión y en ese importante. sentido, cuando tú me dices que hay que darle más dinamismo al centro con actividades, yo creo que el sector privado debería tener mucho que decir ahí también. O sea, no podemos dejar como sector privado que dependa de la municipalidad. Correcto, las actividades que correcto. hay y solamente ellos recibir las ganancias, ¿no? de lo que está haciendo el municipio. Yo creo que debe haber, por supuesto, y esto lo hemos dicho muchas veces, una alianza público-privada. Eso se ha perdido en el último tiempo, se ha perdido y se ha alejado totalmente. O sea, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo brillan por su ausencia en el tema del verano. Pero cuando les va mal reclaman, ¿cierto? Y cuando les va bien se quedan calladitos porque les fue bien. Exactamente. Entonces, pero ellos nunca están ahí para aportar, aunque sea con ideas, pero aportar también. Antes existía un entusiasmo en la Cámara de Comercio en trabajar en la Semana Pichilemina, o sea, incluso había una mancomunión entre el municipio de Anta, estamos hablando hace 15 años atrás, con esta agrupación gremial en traer a los artistas. También se hicieron otras actividades por la Cámara de Comercio. Hoy día obviamente hay una cuestión totalmente insoluble. De verano en la década del 70, del 80, o sea, se hacían carros alegóricos, se hacían fiestas del verano. Y eso lo hacían los privados en conjunto con el municipio y todo. O sea, pero eso se perdió hace tanto tiempo. hace hartos años también. Ahora hay que ver y hay que decirlo, o sea, los últimos 2 gobiernos que ha tenido acá Pichilemu, las 2 autoridades, tanto la actual como la anterior, tienen una situación con la empresa privada, es decir, ellos no conversan con la empresa privada, no tienen tampoco aquí es un tema más bien ideológico de poder decir, oye, aquí hay un rol importante por parte de los privados y por la misma razón entonces hay que unirse y trabajar en conjunto en aquello. Creo que eso también le hizo mucho daño a Pichilemu y por la misma razón las cámaras incluso individualmente. Ellos en realidad estaban esperando incluso ahora, y lo hemos visto en una entrevista anterior acá en el canal, estaban esperando llamados, estaban esperando conversaciones, pero tampoco se dieron. Claro, tampoco podía estar esperando que te llamen. Si tú, uno tiene que ser proactivo también y ir, en este caso, ir con la propuesta. Entonces, frente a eso, es importante de cómo también se van abriendo los espacios cuando tú tienes súper claro que Pichilemu es un balneario y tienes que trabajar todos absolutamente en la misma línea. Ahora, caso aparte, y yo creo que aquí uno dice, sí, lo privado es capaz solito de poder hacer grandes cosas y uno lo puede ver en lo que pasó con el Surf Festival, por ejemplo,
donde hubo miles de personas con un show que en realidad la prensa nacional se habló bastante positivamente de los artistas que habían venido, donde hay un montón de espacios para el género urbano, género que en lo personal yo no manejo, pero que en realidad llevo a muchísima gente. Y que creo que el Surf Festival, desde el punto de vista de parrilla de artistas, logró algo que la Semana Pichilemina ni de cerca va a llegar. Es que tiene que ver con un estudio de mercado que ellos hacen también, porque obviamente una productora que trabaja a nivel nacional. O sea, el Surf Festival tiene auspiciadores privados que son relevantes a nivel nacional, y ellos pueden traer y tienen los contactos con artistas internacionales y claramente estudian el mercado y saben qué público va a ir a ese subfestival o va a ir a esa instancia. Claro, el y aquí en qué sector se hace también, pues, o sea, ¿dónde se hace esa actividad? Pues no se hace en Pichilemu, no se hace en Punta Lobo. Bueno, que no le tiene que ver, claro, con la segmentación que se hace. Con la segmentación, correcto. Pero la pregunta es, ¿por qué se puede hacer por parte, en este caso, de los privados y no también por parte del municipio? El municipio yo diría del privado, no de los privados. Claro, pero porque aquí hay un privado que hace ese tema con beneficio económico propio. Entonces, no es una organización de privados, no, es un privado el que lo hace. Entonces la pregunta es, bueno, si lo pudo hacer un privado, ¿por qué no lo puede hacer también el resto? Yo creo que tenemos un montón de cosas, pero aquí el capital humano, y siempre hemos dicho, el capital humano en Pichilemu está y tenemos gente tremendamente preparada en muchísimas áreas. Yo creo que hace falta la comunicación. O sea, anulado totalmente. Y falta la conversación. Conversación, mira, por eso te digo, las diferencias se solucionan conversando. Te doy un ejemplo. ¿Sí? Si solamente se sentaran a conversar con quien hace el Surf Festival para ver qué artistas pueden traer, te aseguro que los artistas que llegan a la Semana Pichilemina son mucho mejores que los que hay. Exactamente. ¿Por qué? Porque la persona que hace el Surf Festival es una persona joven que sabe cuáles son los artistas que en este momento están sonando en el ambiente joven. Entonces, ese es el tema. Entonces falta conversar entre lo privado y lo público, y eso no se hace, desgraciadamente. El último tiempo ya no se bueno, ese era un poco... Era el descargo. Pero sobre todo también es para que la gente que nos está viendo esté súper enterada de por qué después que termine el cóctel nosotros no transmitimos. Y eso es importante, porque a veces queda con la disposición o que el canal finalmente no tuvo la voluntad o por qué no lo hace. O sea, y aunque quisiéramos no podemos. Exactamente. O sea, aunque quisiéramos, si no hay un contrato, si no hay algo, no podemos hacerlo. Por los derechos de autor, por las imágenes, por la música. Claro. O sea, incluso el canal no puede tocar música por los derechos de autor. Exactamente. Por eso no traigo la guitarra. Por eso no hacemos cantar a Álvaro aquí. Bueno, vamos a cambiar, chicos, de tema. En un rato más vamos a hacer un balance de lo que va del verano, pero tenemos otros temas que vamos a conversar y que han ocurrido en este mes a nivel nacional. Ustedes desde la última vez que estuvieron, y creo que uno de los temas más importantes que tenemos que conversar y es la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el cual prácticamente dejó a todos los chilenos un poco muy impactados con esta muerte del expresidente, y que fue generando una situación bastante, diríamos, interesante con respecto a cómo se fue dando el proceso del funeral del expresidente Piñera. Y todos tal vez vieron la televisión y fue como endiosar al expresidente en todos los canales de televisión, porque prácticamente estuvieron las 24 horas del día transmitiendo y claramente dejando el segundo plano la tragedia de Valparaíso, que era tan importante antes, que eran los asaltos, los portonazos y todo eso. Son como 4 días de pura paz. Que no hubo portonazo, no hubo asalto, no hubo nada. Y ahora están llegando secuestro, portonazo, todo. Y al otro día de que ya lo enterraron al señor Piñera, al otro día empezaron automáticamente otra vez los portonazos. Es que tiene que ver con la línea editorial de cada canal, o sea, todos sabemos quién los maneja, y en el último tiempo, esto puede ocurrir durante toda la historia, pero después ahora del plebiscito de diciembre en este caso, se intensificaron aún más las noticias por portonazos, secuestros. Claramente buscan distorsionar y decir que Chile es un país inseguro. Bueno,
¿Cómo vieron ustedes, cómo tomaron ustedes esta noticia tan trágica como fue la muerte del expresidente Sebastián Piñera? ¿Y cómo vieron ustedes todo este proceso de información que se fue generando durante todo el procedimiento para hasta que fue sepultado? Primero, son circunstancias que uno no prevé. La vida, por eso digo, la vida es frágil. O sea, un día podemos estar acá y al otro día no sé qué va a suceder. Entonces, fue una situación que ocurre. Lamentado por su familia, pero tampoco, como tú dices, endiosar a Piñera después de esta situación. Fue un presidente electo por la vía presidente electo de manera democrática en 2 oportunidades. Centro derecha después de 45 años, donde Jorge Alessandri había sido presidente entre 1958 al 64. Es relevante para su sector político, claramente. Obviamente generó, como todas personas y como todos los presidentes, legados. O sea, todos los presidentes que han estado en la historia de Chile han dejado sus legados para bien o también para mal. Excepto Augusto Pinochet, que llegó fue un dictador, claramente. Entonces, los presidentes han dejado legados buenos, en este caso, y también cosas que han perjudicado y han mal logrado a la ciudadanía chilena. Claramente, los 4 ejes o los 4 hitos de Piñera fue la reconstrucción, lo que conlleva a los 33 mineros en el norte, el estallido social y la pandemia. Claramente, con sus pros y con sus contras. Obviamente, todas las figuras políticas que pertenecen a un sector de este país que es la élite, obviamente benefician a sus segmentos políticos, que es la clase política. Y eso siempre va a ser así. Obviamente la gente ve desde su realidad esta situación. Obviamente porque un presidente, porque tiene como simbolismos republicanos que impactan todavía en un segmento de la población. Eso se vio reflejado en el funeral de Elwin en el 2016, claramente. Y Elwin no era de derecha, era demócrata cristiano. Claro. Entonces ese simbolismo y obviamente la historia que conlleva Sebastián Piñera a nivel, digámoslo bien, dentro de la historia de Chile y dentro de su sector político, aún más impacta en la ciudadanía chilena. Que fue el primer presidente de derecha que fue electo en 2 oportunidades, centro derecha, perdón, los hitos republicanos y también su historia como, digámoslo bien, accionista, con sus pros y con sus contras. O sea, toda figura política debe tener, una vez conversada con un político que no era de acá de Pichilemu, y él siempre me decía que toda figura política debe tener sus problemas. Porque así la gente lo va a humanizar aún más y claramente va a tener esa aceptación. No corresponde, pero es la mirada que tenía este político, claro, respecto a las personas que se involucran en la política, particularmente. Eso. Fue de alto impacto. Más allá de la figura del expresidente, el hecho, yo creo que cómo se da, más allá del tratamiento que se le dio después en la prensa, donde nos recordábamos de un humorista que en realidad se preguntaba, decía, estamos enterrando a un expresidente, a un santo. La verdad es que más allá del tratamiento que se le da, incluso en un formato heroico, que no es primera vez en la historia de Chile que se transforma a un personaje en un héroe. Eso en realidad en contra de los medios suele ocurrir. Ahora, tiene que ver por varias razones que son muy importantes. Primero, ya lo decía Jorge, desde el punto de vista del sector de la derecha, Sebastián Piñera tiene que haber sido la persona más importante y más influyente de su sector. Sí. Eso yo puedo estar a favor o en contra, claro, de sus ideas, pero desde el punto de vista de la realidad, o sea, Sebastián Piñera era el personaje más importante e influyente de, en este caso, la centro derecha en Chile. No hay otro. De hecho, ha sido el único presidente de la centro derecha después del regreso a la democracia. Exactamente. Y por la misma razón, entonces. Por la derecha. Por la vía electoral. Exacto, y por la vía electoral y en realidad representando a la derecha claramente. En ningún momento él le ha dicho, no, yo soy de centro aliado. No, él es de la derecha. Y entonces, primero, la muerte que él tiene es una muerte que es trágica. Es en circunstancias en realidad son muy complejas, donde ya nosotros hemos tenido experiencias con este tipo de muerte en aeronave y lo habíamos recordado con el caso de Felipe Camiroaga que conmociona hasta el día de hoy, y en realidad ese tipo de accidente finalmente a nosotros nos trauma
De verdad que Chile tiene Es chocante porque una situación compleja con los aviones. Hoy en día, de hecho, se recuerda mucho el caso de los uruguayos que se estrellaron en la cordillera. Entonces, Chile tiene esa como ese trauma frente a estos accidentes de la aviación. Y luego, finalmente, uno se puede recordar de otros tipos de accidentes, que incluso cuando cae este avión que iba a la Antártica también, que estaba en el periodo del presidente Piñera. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, el por qué a Chile le pasan estas cosas. Veníamos además saliendo de un montón de tragedias que en realidad estaban ni siquiera saliendo, estaban algunas ocurriendo todavía. Entonces, como que nos había tocado bien duro. Entonces, nos tocó muy en la fibra finalmente. Y a partir de eso, algo impensado. Yo creo que Gabriel Boric en ningún momento él pensó que en su mandato iba a tener que hacer un funeral de Estado, claro, y con todo lo que significó. No fue, por ejemplo, una persona como, no sé, que estaba en su casa en Las Condes y que de repente murió y no era como Elwin, que fue... No, o sea, es que fue de verdad fue como muy exagerado el hecho de que haya sido un accidente, que después haya tenido que llevarlo al servicio médico legal. Estuvo primero en el lago Ranco, luego finalmente está en una tenencia carabinero, después se lo llevan a Valdivia, luego a Santiago. Entonces todo eso fue como generando una sensación realmente de dolor en absolutamente todos los chilenos. Pero por otro lado también viene a mostrar cómo Chile no tiene heridas sanadas, porque en ese momento hubo gente que salió a la Plaza Italia a festejar la muerte y a celebrarlo. Entonces, bueno, y las redes sociales uno podía ver. Claro, en las redes sociales es que en realidad existe con la finalidad política y ideológica también. Y en realidad en las redes sociales uno da, pero es muy distinto ya tirarse un meme en redes sociales o en grupos de WhatsApp, que yo creo que todo el mundo vio memes, a que vaya una persona con una champana a Plaza Italia a celebrarlo. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que nosotros en Chile todavía nos dicen, oye, hay heridas que finalmente aquí no están sanadas. Ahora, frente a eso, después vino todo un repaso, que Jorge ya más o menos lo hizo, de lo que fue el gobierno Piñera. Y fue un gobierno que son sumamente accidentados, que en realidad en el primer gobierno tiene un hito que es muy importante, que tiene que ver con el terremoto del 2010, con todo el proceso de reconstrucción, a la cual Pichilemu le debe muchísimo. O sea, toda la reconstrucción que tiene Pichilemu no es obra del exalcalde, sino que es obra del expresidente Sebastián Piñera, absolutamente completa, y toda la cara que tuvo Pichilemu, porque se gastó todo lo que fue la energía en ese proceso de reconstrucción, y luego viene todo el proceso con los mineros, donde él pone todo su capital político en una apuesta que en realidad, por eso que en realidad ya después al final del mandato en la Cecilia Morel decía, guarda el papel, ya no más. Entonces y eso finalmente fue desgastando. Ahora, luego después con dos situaciones muy complejas. Primero tiene que ver con el tema del estallido social en su segundo mandato, y posteriormente finalmente con el manejo de la pandemia. Y allí es donde nosotros pudimos ver un segundo gobierno con muchas desgobernanza, con mucha desconexión, y que fue lo que le pasó a la cuenta en algún momento cuando él plantea y él dice, oye, yo estoy en guerra, y cuando su comandante en jefe lo mira y dice, señor presidente, yo no estoy en guerra, usted, pero yo no. Entonces hace una diferencia, pero también entendiendo al contexto, es decir, hay un miedo y hay un temor frente a lo que estaba sucediendo con el estallido social, y como tienen esta desconexión, esta clase económica, política, que está desconectada de los problemas cotidianos de la gente, no lo entendía, pues nunca logró entenderlo. Creo que la clase política no entiende todos los problemas de la gente. O sea, ni siquiera entendió cuando logró el 6% de aprobación. Exacto. Entonces, o sea, esa desconexión que tenía Sebastián Piñera finalmente no es porque en realidad ese fuera una persona tonta. De hecho, Sebastián era muy preparado y era muy inteligente, muy vivo, como podrían decirlo, así, muy a los chilenos, pero tenía esa desconexión, pues como diría un amigo mío, y lo cito, le faltó calle, pues le faltaba calle, y esa desconexión fue lo que le pasó la cuenta. Ahora, yo sí siento que él vino a salvar toda esta situación, el manejo de la pandemia. Yo creo que porque era una gestión. Sebastián Piñera pudo mostrar su otro lado, su lado empresarial, no el lado en este caso político, porque el manejo de la pandemia, y aquí hay que decirlo, fue un negocio a nivel mundial, y había que actuar como negociante, es decir, había que hacer gestión como lo hacen los empresarios. O sea, él tuvo que traer
vacunas camufladas en ciertos aviones porque de lo contrario se las podían requisar en otro aeropuerto. O sea, Claro. esas pillerías que las saben hacer finalmente los empresarios, la gente que se maneja en ese O ámbito. sea, y ahí tuvo una idea que se adelantó a todos, que fue comprar esa cantidad de vacunas que al final Chile estaba repartiendo vacunas a todos los países Exacto. de los Porque fue vecinos. parte de la gestión en este caso de ser. Piñera es más que empresario, accionista. Pero él sabe generar estos nexos con el mundo empresarial. Claro. O sea, claramente lo que es los Por algo, 33. por algo fue uno de los hombres más millonarios del país, ¿no? Exacto, o sea, Entonces, los contextos, por ejemplo, con una fortuna de aproximadamente 3.000 millones de dólares. correcto. Y tiene que ver, por ejemplo, con estos empresarios que quieren estar dentro del mundo político. Silvio Berlusconi, Donald Trump, Macri en Argentina y Piñera, que fue un factor dentro de la centro derecha y también un tipo que tenía plata y que eso lo ve en un segmento de la población, lo ve como una persona exitosa y obviamente, entre comillas, que puede hacer algo bueno para el país, y claramente votaron por él y posteriormente ocurrió lo que ocurrió con sus pros y con sus contras. Y que la intención de Sebastián Piñera en realidad fue esto, o sea, y siempre fue esta, porque una persona que ya a su edad, que tenía la vida en realidad resuelta económicamente, Y no solamente la suya, sino o que sea, de él tiene generaciones más. varias generaciones más Más. resueltas. Era para estar jugando PlayStation con sus nietos. Y uno dice, ¿pero por qué? Y en realidad tiene que ver con el afán de que ha escrito la historia de Chile. Es decir, de ser este referente, primero para todo su sector político, completo, absoluto. Es decir, él seguía siendo un referente para la derecha. Y sobre De hecho, estaba pensando ser candidato nuevamente. tercera incluso se lo vez. habían pensado por la Claro. misma razón, porque la derecha no tiene un candidato que sea capaz de unificar Exacto. finalmente todo un pensamiento de espectro que es muy, muy, muy amplio, sobre todo hoy en día que han aparecido la extrema derecha y de la extrema derecha salió una extrema derecha. O sea, en realidad estamos hablando de procesos que desde el punto de vista histórico no los habíamos visto ya hace los últimos 70 años. Incluso el 2017 Piñera logró unificar a Kast cuando fue candidato, o sea, logró que todo su sector es pragmático, o sea, los tipos pragmáticos quieren buscar un objetivo y cumplirlo, y él era De hecho, esa el visión, objetivo que él tenía ahora era unir a toda la derecha, desde, por un propósito, o sea, desde la extrema derecha, hasta la centro derecha. Y que fue interesante lo que se dio, por ejemplo, en el último plebiscito con la última constitución, donde él también se desmarca, donde incluso se le cobra también a Evelyn Matei el hecho de que ideológicamente se dieron, en realidad porque la imagen que tiene Sebastián Piñera, y aquí se resume cuando él sale presidente de Chile la primera vez, él renuncia a Renovación Nacional. El mensaje que entrega es decir, amigos, yo los represento a ustedes, pero ustedes no me representan a mí, yo me represento solo, con mis propios intereses, y fue la forma finalmente que va a vivir Sebastián Piñera. Y frente a eso, entonces, él hace equipos de trabajo que los mantiene, incluso Carla Rubilar y toda la gente que trabaja con él, ya estaban preparándose para ir a trabajar con Gabriel Boric con el tema de los incendios, porque Piñera lo había mandatado para eso. Ahora, ellos dijo, oye, tienen que estar a disposición porque los voy a mandar para allá. Es decir, y uno dice, pero ¿con qué poder finalmente es capaz de crear equipos, de mover gente, incluso sin ser presidente? Entonces, es un poco la forma en que él tenía. Que eso mismo lo llevó a que gente de su sector también lo criticaran por sus acciones. Correcto. Y le dieran la espalda en ciertos momentos de su gobierno. que claramente era una persona personalista, o sea, Piñera era el típico, no era el típico de la derecha tradicional que es, no, era un tipo que tenía las lucas y No es que un se cast, sentía, eso hay que ¿cómo se tenerlo llama? ¿Cómo se llama? Quería, como habla Álvaro, poner su nombre en la historia de Chile. Eso quería y hacer. por la misma razón, pues, o sea, cuando tú ves todo lo que sucedió después con su muerte, además que de la forma en que murió, o sea, fue una forma que primero fue accidentada, pero hubo un relato heroico frente a decir, oye, yo voy a mantener el helicóptero y ustedes se bajan y todo lo demás. Más allá que Los medios buscan también dibujar esas los cosas, sí. peritajes y lo demás, va a demostrar que a lo mejor el helicóptero se cayó y en realidad el resto salió. Más allá de eso, o sea, hay un relato heroico frente a la figura del expresidente, pero esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario crear este relato? Porque la derecha hoy en día queda en un vacío de poder.
A eso eso es iba súper yo a importante. consultarle a ustedes. Y queda, y como que este vacío de poder. ¿Quién toma esa bandera ahora? Ahora tú tienes que finalmente seguir con la sombra de que fue Sebastián Piñera, y un poco ahora el modelo a seguir, el modelo finalmente a poder proyectar es alguien como Sebastián Piñera. De hecho, en la encuesta Academ, dentro de las personas que salió con hoy en día intencionales de voto, está Cecilia Morel. Imagínate. Cecilia Morel. Estamos hablando, es decir, la viuda del presidente, del expresidente Sebastián Piñera, hoy en día está allí dentro de intencionales de voto. Ahora, más allá del tema político, uno se pregunta el por qué. Bueno, porque hay una figura que ha muerto, que deja un vacío de poder, y que frente a eso ahora se van a empezar a cuadrar de cómo estuve yo frente a esa figura de poder. Al lado, si estuviste al lado 24/7, Claro. o si fuiste relevante, lo acompañaste. Entonces, hoy día las derechas, centro derecha, ante las elecciones que se vienen este año y la de presidencial en el 2025 y la otra, obviamente van a recargar el legado de Sebastián Piñera. Porque como lo hemos dicho hasta ahora, y Álvaro lo ha dicho, el único referente que ha tenido la derecha en los 100 años de historia. O sea, Sí, y es por eso también que han salido algunos políticos de derecha a decir que sería un error de la derecha que se buscara a un referente igual o similar a Piñera, porque las cosas han cambiado, según ellos, pero con respecto a cómo era Sebastián Piñera, a cómo son las cosas el día de hoy. Claro que eso lo dice una persona de una derecha más extrema, como queriendo salirse un poco de la derecha moderada. Lo que pasa es que Sino cualquier que- persona que sea desde republicanos para allá, en realidad, incluso la UDI queda como un partido de centro. Claro. Entonces, no, incluso no- ni siquiera la UDI que era republicano, o sea, Claro, porque le entonces- estáis quitando el tema de discusión a la derecha, en este caso convencional, como la UDI y Renovación Nacional. de hecho, Y eso es lo que provocó a Republicano, que quebró en este caso ese tema de discusión, esa contingencia, y dejó en segundo plano a la UDI y Renovación Nacional. y por la misma razón, entonces, bueno, Johannes Kaiser dice, oye, yo voy a ver si puede... En realidad lo que están haciendo es simplemente poniendo en las redes sociales para ver cuánta influencia tienen o no. Él O quiere sea, formar otro partido político. claro, por la misma razón, porque están viendo cuánto peso tienen para poder negociar posteriormente de. Los Ahora, cupos, todo eso. entendiendo que aquí la mejor campaña que se está haciendo a la derecha es finalmente la gestión del gobierno. Si la derecha en el próximo periodo no es mucho lo que tiene que hacer para poder finalmente decir, oye, mira, ¿sabes qué? Esto es muy sencillo, quieren que siga este gobierno con la gente que vayan a levantar, en este caso la izquierda, o en este caso la centro izquierda, o finalmente cambiemos. Y lo más probable entonces es que el discurso va a ser, oye, cambiemos frente a... Y las dos figuras mejor posicionadas en realidad, primero está José Antonio Kast, pero que tiene un problema, es que José Antonio Kast está muy hacia la derecha y no es capaz de unificar los sectores en realidad más al centro de la derecha. Pero no lo va a hacer incluso Y- porque claramente obviamente lo que existe hoy día es la mediatización del tema político. Claro. No hay un contenido, eso ya en la última elección no ha existido, y se van a enfocar en figuras que se repiten más en el consciente de la ciudadanía. Y por la Por misma ejemplo- razón que le va a pasar la cuenta a Kast por el tema de que está asociado al segundo intento finalmente de la Constitución, Claro. donde Republicanos se quemó completa Sí, y, se quemó y completamente. absolutamente. Bueno, Y de algunos allí- dicen que la figura sería de hecho, la única figura que tiene la derecha en el día de hoy es Evelyn Matei. Evelyn Matei. Es más la moderada, que única. tiene una... Es la única porque es capaz de conversar hacia el centro. Pero ni Kast, ni finalmente Kaiser, ni el Rojo Edwards son capaces finalmente de poder generar. Entonces, por eso incluso estaba O sea, yo ni esta siquiera los opción. tengo considerado a ellos, ¿Cómo? al Rojo Edward y al... No, al son Johannes volados de Kaiser. luces nomás. Claro, Son entonces, volados de luces. por eso que en algún momento tuvo la posibilidad de que son figuras que no son capaces de unificar. Oye, Sebastián Piñera sí es capaz de unificar. Y por eso que en algún momento se pensó. Ahora, él en realidad con 70 y tantos años, 76 creo que tenía. 34. Él lo estaba pensando en Son- el sentido de decir, oye, pero... Es como un oye, hito histórico para hay- él, o hay sea, personajes como de la derecha ensalzar la que- imagen. Hay personajes de la derecha que eran capaces de unificar, como lo hizo Piñera, como Jarpa, como ese tipo Sergio. de Sergio Jorge Jarpa. Carpa, ya. Claro,
que eran capaces de unificar, pero tú no me vengas a decir que el CAS va a unificar. Que a la aquí voy derecha. yo, Fabricio. Hoy día las elecciones y las figuras políticas se ven por el Twitter de las redes sociales. No se ven por el contexto, Yo digámoslo no- bien, de discusión, yo sino no- que se ve por cuánto nombras mucho a ese candidato. Y las últimas Pero 4 eso es un elecciones... error, po. O sea, se ha dado por sentado que las redes sociales son un error Sí, son- porque las redes sociales todos saben cómo funcionan ya. No, pero también con Especialmente en los política. medios de comunicación, ahí sí. Que exactamente fue lo que pasó para los dos plebiscitos. plebiscitos. Y en realidad los dos Claro. plebiscitos, en uno iba a ganar el apruebo y luego después iba a ganar el desacuerdo, no, el acuerdo, entonces, contra, o el a favor. contra, a favor, no sé. Y el tema es que se equivocan rotundamente porque al final la calle te está diciendo otra cosa. Entonces nos quedamos mucho con el tema de las redes Es que sociales. las redes de sociales son Twitter. muy manipuladas. Y también en Exacto. este caso los Entonces medios de no- comunicación. A eso Sí. hoy día las elecciones se basan en redes sociales y en medios de comunicación. Por eso Bachelet, Bachelet y Piñera y Boric han sido presidentes de la República. No ha existido en este caso la unidad partidista de lo que hizo la concertación. Claro. Ahora la Hubo- diferencia y como para ir cerrando Cerrando el esto, tema, sí. la derecha queda en realidad sin una persona, pero también está en un muy buen momento político porque por el otro lado no hay absolutamente ningún Nada. candidato, absolutamente nadie, por más Están que quieran, golpeando la puerta por de- más que quieran blindar a Camila Vallejo, en realidad Camila Vallejo no va a alcanzar ni siquiera a poder estar ahí en una papeleta, y si está en realidad no alcanza el histórico que ha podido tener algún candidato al Partido Comunista. O sea, Chile, uno, con todo el cariño que le pueda tener a Chile o no, pero la gente también del Partido Comunista sabe, o sea, Chile es un país en donde el Partido Comunista finalmente tiene ciertos límites en sus votantes. Es como Un los 7%. republicanos. Es como los republicanos. Exactamente, entonces frente a eso no tienen mucho espectro de ir creciendo, Claro. por más que sean figuras que son o que sean con mucha pantalla o que sean bonitas, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que Gabriel Boric, él logra ser presidente de Chile por una cosa que es muy interesante, que fue lo que sucedió para el estallido social, porque él, estando en contra de todo el sector que no quería firmar, Él fue a firmar el él acuerdo. fue y firmó el acuerdo, y él dijo, oye, si mi grupo no quiere, yo voy a ir y por las mías. Y por eso que a Gabriel lo molesta mucho por el tema de la voltereta, porque él es una persona muy pragmática en el sentido de que es capaz de conversar con su adversario político y de finalmente llegar a acuerdos, cosa que el resto, ya lo vimos desde el estallido social en adelante, no era capaz de hacer. Ni siquiera, por ejemplo, lo vimos con Giorgio Jackson, que finalmente después eso le pasa la cuenta, o con Isquia, que finalmente también terminan desapareciendo. Entonces creo que la derecha la va a tener muy fácil por el otro lado, y la única carta que le queda a la centro izquierda finalmente es invocar a la mami y que esté dispuesta finalmente a inmolarse, y creo que Toa, Carolina Toa para... eso va a ser muy interesante en la próxima elección. Y en el caso de lo que menciona Jorge, Carolina Toa, tendría que ocurrir un milagro, y ese milagro es que la cifra de delincuencia y de sensación de seguridad bajaran, pero que nos sintiéramos que estamos en Finlandia. Y si Estamos tan eso extremos, ocurre, tampoco exagerados, así si que- eso ocurre finalmente, Carolina Toa podría tener alguna opción A, pero de lo contrario. Bueno, de hecho, los niveles de delincuencia han bajado considerablemente estadísticamente. Lo que pasa es que en la televisión... Sí, obvio, los medios de comunicación ya Claro, sabemos entonces que, eso hace que que- buscan una eso hace caricatura. que inflen tanto que piensen que todo es peor que antes. Y no es tan así. Eso. Bueno, vamos a ir a una pausa junto a nuestros amigos de Supermercado Muvap. No lo hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Hemos conversado. Sí, hemos conversado harto. Bueno, Supermercado Muvap le está esperando ahí en el sector de Villa Esperanza, en la hermosa localidad de Cahuil. Los está esperando a todos para que vayan y conozcan un gran supermercado. Supermercado Muvap, creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos, un lugar de encuentro para la comunidad donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos se destacan. Supermercado Muvap le está esperando ahí en Cahuil, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente para seguir compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV junto a nuestros panelistas Jorge Galás
y Álvaro Álvarez. Una pausa y regresamos. Esperamos su comentario al teléfono que está saliendo en pantalla, más 722-843022, para que usted también opine sobre los temas que estamos conversando el día de hoy. Muchas gracias. Vamos y volvemos. Bienvenidos a Mubap, el supermercado 100% pichilemino de Pichileminos. En Mubap creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos. Un lugar de encuentro para la comunidad, donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. ¿Necesitas delivery? Ofrecemos servicio personalizado para tu comodidad y nuestra atención excepcional está siempre a tu disposición. En Mubap sabemos que tu compra es importante. Llena tu despensa con nuestra variedad conveniente y asequible. Cuidamos el medio ambiente en nuestro centro de reciclaje. Mubap, el supermercado que piensa en ti y en Pichileminos. Ven y descubre la diferencia hoy. Ya, estamos de regreso, estamos de vuelta, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Junto a todos ustedes, amigos, queremos saludarles, especialmente a todos los turistas que están hasta ahora en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos en este día sábado. Gracias por preferir nuestro balneario de Pichilemu como su lugar de vacaciones. Esperamos que lo esté pasando bien, que disfrutando, por supuesto, de todas estas bellezas naturales que tiene nuestra comuna y también de las diferentes actividades que se están realizando en la comuna para llevarle entretención a todos nuestros turistas. Deberían haber habido más actividades. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, yo el otro día conversaba con alguien y yo le decía, pensar que en la década del 70, del 80, especialmente el 80, 90, uno tenía aquí 4, 5, 6 discotecas funcionando en verano. O sea, hoy día tenemos una discoteca en Pichilemu. Una, y no hay más. Y es el Guaitara. Es increíble, no hay actividades, no hay actividad. No hay, ¿cómo se llama? Una organización o una... O sea, como un calendario, un calendario no hay respecto a las actividades nocturnas. Que uno pueda ir a ver, a visitar. Yo por eso voy a Pichilemu y no salgo. En mi casa. Entonces los adultos llegan aquí, se encierran en su cabaña porque no hay, o sea, no hay. La gente sale al teatro cuando. Sí, pero depende del segmento etario también. Segmento económico también y etario. Claro, que porque la entrada varía 12 lucas. O sea, otra gente va al circo. O sea, ir al teatro tampoco es barato. Entonces. Y un teatro que lleva 33 años. Sí. Son los mismos. O sea, yo voy al teatro, no voy a todas las funciones del teatro, pero voy. Ah, pero mira, yo no puedo ir. Y veo siempre que, claro, es un segmento que va ahí, pero yo creo que falta dinamismo en las actividades que se hacen en verano. ¿Será que se habrá ido todo hacia el sector de Playa Hermosa? Porque están los juegos, está el circo, están los locales de comida. O sea, Playa Hermosa en realidad es bastante bonito. Ahora, el tráfico te lo encargo y ahí es donde está horrible. Y yo hoy día iba a Puntelobo, ahí en la cancha de aviación, preferí devolverme porque iba a llegar a Puntelobo mañana en la mañana. Sí, no, es complicado hoy día. A la Jaiba. Ya, saludamos a Mubap, supermercado Mubap, ahí en Cowell. Saludamos a nuestros amigos ahí de supermercado Mubap. El Mubap, nuestros precios justos hacen que todos puedan disfrutar de productos de calidad sin preocuparse por el presupuesto. La atención que recibes va más allá del servicio. Es una experiencia colaborativa. Estamos aquí para ayudarte y escucharte. Supermercado Mubap, sustentable, colaborativo y social. Juntos somos más y hacemos la diferencia. Ya. Bueno, han pasado muchas cosas. ¿Qué dice el público?
De veras, que íbamos a ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Escriban el más 56728 Oye, nos tiraron la oreja, 22. nos tiraron la oreja. Vamos nomás. Pero está equivocado el caballero que nos escribió ya. No. Sí, porque aquí no es una cosa de Gustos personales. No, pero vamos a leer los Vamos a leer y mensajes. ahí vamos a ir. vamos No a estamos hablar. hablando de gustos personales, estamos hablando de otras cosas. Don Leandro Avilés opina por WhatsApp. Los panelistas dicen que no se promociona la Semana Pichilemina fuera de Pichilemu. Pero yo escuché publicidad tanto del Surf Festival como de la Semana Pichilemina por la Radio Carolina de Circulación Nacional. O sea, la Radio Carolina no se escucha aquí en Pichilemu, caballero. Y sí, fue solamente la del Surf Festival, no de la No Semana de la Semana Pichilemina. Pichilemina. No sé, yo Porque no... obviamente su festival tiene como se llama, los auspiciadores, incluso y eso está la Radio Carolina. ¿Ustedes escuchan Yo Carolina? escuché, sí. Por internet. Sí. Sí, Porque son radio de circulación nacional, entonces la actividad... No son radio de circulación nacional. La Radio Carolina sí. Se escucha de Arica a Punta Arenas. No se escucha en Pichilemu No se porque es escucha el en interior Pichilemu. en este caso, pero a Sí, nivel pero nacional... Pero aquí en una radio tú no la escuchas, la radio. Y por lo Carolina. menos- Pero es una circulación, a eso voy yo. Por lo O sea, menos en ciudades el grandes se Conquistador escucha. no salió ninguna publicidad. No, Yo escucho el Conquistador sí, y no... otras veces lo ponían en el Conquistador. Y ahí el salía. Conquistador Es una radio de es un circulación nacional. segmento y todo lo demás, pero es de circulación nacional Claro. porque Sí, tiene exactamente. cobertura en todo Chile. Pero, a ver, más allá de lo importante tiene que ver Pero para... espera, que no he terminado. Ah, no, Sí, ya, he terminado. démosle nomás. Dice, yo creo que lo que les molesta, o sea, la opinión que Ah, sí. nosotros decimos, lo que le molesta a él, en realidad es que estos no sean los artistas que le gustan No, amigo. a los panelistas. Gente hubo mucha, sobre todo en Santa Feria y Cami. Saludos. Ya, saludos, don Leandro. Don Leandro Don Avilés. Avilés, un saludo. A ver, nadie ha dicho que no ha ido gente al... Nadie ha dicho Lo eso. dijimos, yo más o O sea, menos calculé 8.000 personas o sea, en la plaza. Anoche, a propósito, anoche hubo un grupo que se llama Prófugo, que Prófugos. es tributo O sea, a Soda Stereo. muy bueno. Lo que sí voy a criticar, y lo voy a criticar aquí, el pésimo sonido que hay ahí en la Semana Pichilemina. Realmente, si usted se instala en la parte de atrás, al final, donde termina la plaza, así en esta dirección, ya los de atrás ya no escuchaban. Ya en la mitad ya no se escuchaba bien. Ahí tiene que ver con una, es un una- tema de sonido. un Sí. tema de la base de la licitación. Sí, pues, ahí está. hay que felicitar porque en la radio sí sale un muy buen sonido. Ya. La Yo 103.7. creo que ese sistema de parlante que Es- pusieron ahí en la plaza, el que hace que se escuche realmente pésimo desde la mitad hacia atrás. Y por los lados también se escuchaba muy mal. Sí. Seguramente adelante se escuchaba bien, pero hacia atrás, pésimo. ¿Ya? Sigamos con los mensajes. Y Pero gente mucha. Nadie ha dicho que no Es había gente. Había es mucha como gente. la forma de organizar. sí, y el tema, claro, tiene que ver más bien hacia, y que lo que decíamos en el primer bloque, hacia dónde apunta la Semana Pichilemina. Porque qué grupos y bajo qué Parámetros. ¿cuál es la idea finalmente de los grupos que tú trajiste y cuál es el tipo de gente que tú quieres llevar para allá? Ese es el punto. O sea, porque si me preguntan a mí, en realidad, yo en realidad la puedo escuchar porque yo puedo escuchar tanto a los artistas locales porque siento que hay que dar una chance. Y luego entonces vienen los otros artistas y después que son los dobles y después termina finalmente el plato fuerte. Entonces, más allá de que si sea de mi gusto o no, porque yo creo que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con hacia dónde se proyecta esto, qué es lo que yo busco finalmente. Busco atraer gente, en este caso... ¿De un solo segmento? Claro, de un solo segmento, de un solo territorio, por ejemplo, gente de Pichilemu, gente de Santa Cruz, gente a lo mejor de Rancagua, Ahí depende de de un Santiago. estudio pleno. Ese es el punto, o sea, yo hago este trabajo, ¿para qué? Ah, no, porque mira, porque ayer, por ejemplo, leíamos comentarios en redes sociales que a Prófugos vino gente de Santiago a ver ese grupo. Hubo gente que se bajaba Turistas. de los buses turistas que venían a ver a ese grupo porque Es un muy buen grupo. que ¿eh? lo encontraban un muy buen grupo y Y han gente que en tocado en realidad otras los actividades conoce. acá en la zona, así que Y es conocido. que, por ejemplo, de los dobles, cuando usted escuchó el doble de Juan Gabriel, me puede no gustar o gustar, pero se escuchó muy bien. Y dice Entonces, que fue uno de los buenos números que hubo, de los buenos... Exacto, y por Pero- ejemplo el tema del primer día entre mares, por lo menos yo lo escuché en la radio y sonó muy bien. Yo lo escuché a Entre Mares en vivo y le voy a decir que se escuchaba pésimo. No, o sea, el grupo actuó espectacular, pero el sonido, pésimo. Pésimo. Ahí pésimo. tiene que ver un tema más bien de lo De la técnico del base, sonido. Sí. Entonces,
yo creo que el punto era eso, o sea, hacia dónde apunta. Yo creo que, don Leandro, lo que no nos queda claro es hacia dónde apunta la semana pichilemina. No tiene que ver con la actividad en sí. Exacto, y por ejemplo, solamente yo ayer te voy a decir, mamá, no te enojes, porque mi mamá me decía, ¿y cuándo se elige a la reina? Buena pregunta. Y yo le decía, ¿y de qué reina estáis hablando? De la reina que había antes. Po. Y ella me Que la decía, semana no, pues pichilemina si la se semana elegía pichilemina candidata se reina. elige reina, se elige en mis playas, ¿dónde están las actividades? Y todo lo demás. Le dije, mamá, Exacto. tú En mis dices playas. eso y nos van a funar, porque ya eso no se hace por temas de género, qué sé yo. Pero me dijo, pero es que eso era lo lindo de la semana pichilemina. Y lo dice una mujer. Claro, entonces el pichilemino echa de menos las actividades de la semana pichilemina. Entonces por eso uno se pregunta, ¿hacia dónde apunta esto? Bueno, yo estaba por eso hablando hablo de la recién los identidad de la carros semana alegóricos, pichilemina de también. los carros alegóricos que se hacían en las semanas pichileminas anteriores, estoy hablando de la década de 80, 90. Pero tiene que ver Entonces, también con la identidad que le entrega la semana pichilemina, que lo hablamos en el primer bloque. O sea, si tú le entregas un perfil de festival o si le entregas un perfil netamente local. Eso de es- carnaval. De carnaval. A Sí, eso, yo pues, creo que debería ser como un carnaval en vez que un festival. Porque con un carnaval te puedes hacer más cosas. Y claro, y el Surf Festival hizo un muy buen trabajo, segmentó, apuntó, trajo a los artistas, de Se los hecho, llevó a la playa, se donde los se llevó sienten donde cómodos. están, y finalmente se tuvieron que aguantar un taco tremendo, tanto para ir y para venir, pero venían felices. Pero era el segmento, sí, es un estudio previo también, pues, previo de mercado, que es de Entonces- una empresa privada, claro. Entonces ese es el punto, simplemente Con de- una publicidad pero espectacular y todo Sí, eso. claro. O sea, Sí. y que de hecho yo lo habíamos conversado, incluso me parece que fue en el programa el día jueves. Y nosotros decíamos, o sea, el Surf Festival está para finalmente estar a un nivel televisivo ya a nivel nacional. Sí, hay otras cosas que seguramente falló este año, pero esas cosas hay que conversarlas porque deben mejorar. Varias Todo, cosas todo es mejorable, varias cosas como que dijo alguien pasaron. por ahí. Sí. Sí, claro. Pero desde el punto de vista de escenario, o sea, en realidad tienen un line que en realidad está bastante bueno. Ahora, puede que te gusten o no los artistas que estuvieron. Aquí hay mucha gente que usted escuche la crítica que se ha hecho a nivel local, por ejemplo, gente que en realidad me decía, oye, este artista, esta niña aquí no tenía ni un brillo, qué sé yo. Eso ya es por gusto, porque Por Claro. estilo, cuando tú ¿no? mezclas generaciones que están en un mismo escenario, O sea, y de hecho eso mismo pasó con Surf Festival. Si tú te metías a las redes sociales de Surf Festival, muchos decían, oiga, los artistas no tienen ni un brillo, ninguno. Pero para el segmento que va claro. el subfestival son la moda, entonces ahí por eso depende del estudio, depende de la segmentación también que se concreta. Ya, ¿Qué objetivo se le seguimos con entrega? las opiniones. Seguimos con las opiniones. Don Manuel Rojas nos escribe por WhatsApp. Hola, muy interesante el tema del verano y los excesos en la playa. Saludos al panel. gracias. Sería Y- bueno que también nos contaran, Fabricio, que si usted vive cerca de la playa, ¿cómo se ha visto sus playas? Por ejemplo, el sector de Playa Hermosa, en el sector de Infiernillo, ¿cómo se ven esas playas? En Porque, el sector de Punta del Lobo. por ejemplo, yo no salgo en la noche, entonces, de hecho no salgo. Entonces yo a las playas no voy, no sé cómo están las playas en la noche, porque a lo mejor nosotros nos estamos teniendo un carrilazo y esto que pasa en la playa principal, a lo mejor está pasando también allá en La Sirena, está pasando en la playa La Ballena, etcétera, etcétera. ¿O será que la gente ya puede estar tranquila y por qué hay que sacrificar el centro? O si es parte... Ese es el punto. Creo que es sería que esas importante playas que... son más privadas. La Ballena, La Sirena. De hecho, todavía ni siquiera tienen acceso a las playas las personas. Pero hay gente que va, pero Ahí hay... a mí tal vez en la playa La Caletilla, en Playa Hermosa puede pasar lo mismo. ¿Por qué Pero estará pasando, por ejemplo, debajo del barco, en la puntilla? en la puntilla, ahí donde se hacían antes los puntillazos. Bien, don Abelardo González pregunta que, ¿qué le parece la marcha de hoy en la tarde contra los cocheros y el cada vez más cuestionado transporte a tiro animal? ¿Cómo nos... Dale, Jorge. Aquí nos funan. no, ¿por qué? No, Pues a es mí, una a mí, opinión, a pues, mí, o sea, a mí, a vuelvo a mí, a mí. reiterar, o sea, las opiniones son todas Ah, dale nomás. respetables. Claramente las tradiciones son importantes, o sea, vive el mundo de las cabritas, no viene de ahora, viene de generaciones En generación. en generación, claramente, y es un aspecto histórico que tiene la comuna Pichilemu, pero se va modernizando también con el trato que a veces uno ve hacer sobre los animales o el caballo en este caso. Obviamente tener las condiciones plenas para poder ejercer en este caso la actividad tradicional.
Desde mi perspectiva, o sea, obviamente debe existir un trato, no tiene que ver con un trato ejemplar al animal en este caso, y que se ha hecho en el último tiempo, con la, ¿cómo se llama? Con el puesto de las bostas en la cabrita en este caso, también con entrega de diversas medidas para que se pueda proteger al animal. A ver, yo creo, Álvaro. Quería quemarse primero, Fabricio. No, yo solamente diré que todas las personas tienen el derecho a expresarse y a manifestarse, pero eso no implica que estén en lo correcto. No, si eso no es una opinión. O sea, tú tienes el derecho a manifestarte y si a ti te parece que en realidad hay un tema específico, perfecto, pero es solamente derecho a manifestación. Creo que acá lo importante tiene que ver con las políticas, en realidad cómo se va regularizando a nivel local, por ejemplo, una actividad como lo que es el tema de los coches y las cabritas, no solamente desde el punto de vista de lo turístico, sino que también desde lo reglamentario, desde el punto de vista del trato al animal, y eso creo que hay una legislación vigente. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es ¿qué más? O sea, en realidad hay consignas que dicen aquí que los animales tienen que estar libres, entonces yo me pregunto qué tan bonito tiene que ser el animal para finalmente dejarlo en libertad, cuando todo el mundo nosotros tenemos mascotas, cuando en realidad sabemos cómo la gente que tiene estos animales los cuidan, y yo creo que ahí también hay que buscar información. Y cuando hay gente que tiene un maltrato sistemático a cualquier animal, hay canales y hay medios para hacer denuncias. Es decir, Para la legislación. aquí hay un montón de gente que tiene sus perritos en la calle, que muerden incluso niños. Yo puedo decir que en el sector donde yo vivo hay muchos perros que están botados en la calle, o incluso familias que le abren la puerta para que el perrito esté todo el día afuera y después lo entren, porque claro, nuestros terrenos y nuestras casas son muy pequeñitas. Entonces eso es parte de la responsabilidad de la tenencia. Ahora, la gente que tiene un caballo, que lo trabaja, también sabe cuáles son los límites y el cuidado que tiene que tener un animal. Y un caballo, hay que decirlo, o sea, no se mantiene solamente con agua, hay una inversión detrás, y por eso que la gente que tiene caballo, yo siento que también lo sienten injusto estas generalidades por algunos casos que han pasado a nivel nacional de algunos maltratos, pero los que son criadores y en este caso cuidadores de caballo, en realidad tienen un cuidado tremendo frente al animalito. Entonces, si quieren reglamentar o regularizar finalmente la hora, las jornadas, qué sé yo, la ley está para eso, y finalmente la queja tiene que ser contra la ley y la autoridad, y no en este caso contra la actividad propiamente tal. Bueno, yo tengo mi opinión. Yo aquí todos saben que yo soy el conductor del programa, ¿cierto? Por lo tanto, yo no debería opinar. Pero yo tengo una opinión muy personal con respecto a los dos temas. Porque aquí se cuestiona el tema de las cabritas y el tema de los arrendatarios de caballos, ¿ya? Que son dos temas que a mí me tocan porque directamente. Tu familia es... A mí me tocan directamente porque yo tengo... mi padre fue cochero. ¿Sí? Por allá en la década del 60, 50, 60, 70, él era cochero. Él nos dio todo lo que tenemos y todo lo que somos por el trabajo que él realiza, y seguramente muchos cocheros que hoy día trabajan en eso, es su fuente laboral, y con esa fuente laboral ellos alimentan a su familia y todo eso, como lo hizo mi padre. Y mi padre después, por una enfermedad, tuvo que dejar de trabajar en el coche y siguió trabajando arrendando caballos. Por lo tanto, las dos cosas me tocan a mí. Y puedo decir que, como lo decía Álvaro, las personas que trabajan con los animales, que los animales son sus compañeros de trabajo, los cuidan como más que un hijo, como hueso santo, o sea, más que un hijo. Tengo amigos que lo hacen y lo cuidan más que un hijo. Lo que sí, yo no estoy de acuerdo, y en eso sí, y lo dijo Álvaro también, hay una regulación. Eso es importante, una regulación. Porque ahora, a ver, yo recuerdo que en la década del 90, 2000 aproximadamente, 2010, o sea, los coches tú los veías a las 2, 3 de la mañana. A las 2, 3 de la mañana veían los coches aquí en las calles de Pichilemu con gente trabajando. Entonces ahí la gente empezó a reclamar que por qué los coches trabajaban hasta tan tarde.
Yo tengo entendido que los coches ahora tienen un horario en el cual ya deben regresar a casa, igual que los animales, igual que los caballos que se arriendan en la playa. Porque antes los caballos que se arrendaban en la playa, que pasan por el frente de mi casa todos los días, antes pasaban a las 11, a las 12 de la noche, de vuelta. Y ahora ellos pasan aproximadamente a las 8 de la noche y ya van de regreso. A las 7 ya están camino a las caballerizas. Ya están camino a las caballerizas. No es como antes. ¿Por qué? Porque se ha regularizado un poco el tema, en ese tema. Ahora, yo entiendo y yo estoy en contra de todo maltrato animal, ¿ya? Porque no es solamente el caballo, aquí hay muchos animales, pero también debemos entender que hay gente que vive de ellos. O sea, aquí hay gente que en el campo tiene bueyes, y los bueyes son para arar la tierra donde ellos producen lo que comen. Entonces, ¿tú le vas a decir ahora que a ellos que no pueden arar la tierra con el animal? ¿Y tienen que comprarse un tractor? ¿Y de dónde sacan plata para comprarse un tractor para arar la tierra? O sea, yo creo que hay contextos en los cuales uno debe entender que el animal es parte del desarrollo de una familia. Y tú le sacas el animal y esa familia se estanca. Entonces, completamente de acuerdo en que el maltrato animal hay que erradicarlo y o sea, no puede existir. Pero yo creo que hay cosas que van más allá de... Tiene que ver con la tradición. Que eso... Lo que estaba planteando. Lo que pasa es que yo creo que va más allá de la tradición, porque tiene que ver con un tema más bien de una actividad económica. Entonces, cuando tú tienes una actividad económica que depende finalmente de tu compañero, del animalito, es como uno lo puede ver, por ejemplo, en el adiestramiento canino para el tema de las drogas. Entonces, que también hay mucha gente que es súper criticada y dice, oye, pero es que yo he visto cómo entrenan a estos perros y entonces en realidad se les droga, etcétera, etcétera. Pero es que cumplen después una función que es finalmente muy importante para las policías. Entonces, si nos vamos a poner en realidad a poder hacer una crítica completa a todo lo que sucede con los animales, y estamos hablando de animales mamíferos, porque cuando uno fumiga las casas en realidad no tiene ninguna piedad ni ningún reparo con arañas, bichos, nada. Entonces es importante el poder ir zanjando ciertas reflexiones frente, por ejemplo, a ver, ¿cuál es aquí es un problema? Cuando hay maltrato animal, y ese maltrato animal, dícese, bajo condiciones de salubridad, entre abuso, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un terreno, no sé, de 10 por 20 y tiene 5 perros dentro de ese terreno, y los tiene estresados porque no tienen... Eso también es maltrato animal. Entonces hay una legislación, hay un reglamento que se tiene que seguir. Lo mismo pasa con el tema de los caballos. Eso lo hacen y yo creo que allí es donde la ley, si usted ve que hay un afinamiento que se debería hacer, sí, claro, ahora, pero no hay que confundir el tema de las tradiciones. Porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás veíamos una tradición que es venezolana, que es de chicotear los animales, que también se estaba dando. Que eso es netamente maltrato animal. Entonces nosotros no podemos dejar finalmente que eso comiencen finalmente a proliferar acá en nuestro país, ese tipo de acción. Entonces creo que hay que ser un poquito más justo y también conocer la otra parte. Y allí la invitación es a poder hablar y a poder comunicarse, porque hay que tener esa capacidad de poder conocer también el otro lado. Y de verdad que cuando uno conversa estos temas que son muy controversiales, hay gente que en realidad son muy fanáticos y no salen de su postura, pero acá lo que necesitamos es dejar los fanatismos de lado y hacer una conversación frente a ver cuáles son aquellas situaciones que en realidad podemos llegar a algún acuerdo, a consenso, acuerdo, y de esa manera trabajar en ello. Es decir, si ya hay un horario, si los animalitos no tienen sus fecas en la calle, si además están bien hidratados, si tienen un horario en donde, porque no están todo el día, no es que están desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en la costanera parados. Entonces creo que ahí falta una conversación que tiene que darse. Sí, es un tema que da para conversar. Que da para conversar, un programa especial. Sí. Y son los actores principales, ¿cómo se llama? Los responsables de esta actividad, y también las personas que tienen otra mirada. Claro. Que se pueda conversar, sí. Exacto.
Bueno, ustedes lo dijeron, se está terminando el verano. ¿Un balance en general de este verano tan corto? Es que los veranos han cambiado, ¿no? Claramente un verano que fue muy accidentado. Hubieron muchos hechos lamentables. Incendios, Sí. hechos lamentables que Bueno, duelen en este yo caso. creo que el tema de los incendios, también es un tema importante que podríamos tratar. Estos grandes incendios que se han producido, que fueron más o menos muy parecidos a lo que fue el año 2017, y que hemos vuelto nuevamente como región a vivirlo. Recordemos que en Navidad y en La Estrella hubieron 2 incendios muy complicados que dejaron a varias familias sin sus viviendas sin sus actividades y sin sus actividades agrícolas. En Navidad fueron 43 viviendas, en La Estrella fueron 27, por lo tanto es un tema que afectó también a la provincia de Cardenal Caro, y también con todo lo que pasó ahí en Viña y Valparaíso, donde desgraciadamente hay más de 130 personas fallecidas y aún hay desaparecidos que se están buscando. Y que nos deja nuevamente en una situación que ya la habíamos vivido antes. Y vemos que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, de todos los recursos que se han puesto para evitar los incendios forestales, para prevenirlos, igual hemos visto que, bueno, en este momento en el sur de Chile hay muchos incendios, y seguimos con este tema, que al parecer no solamente en Chile tampoco, porque hay muchos lugares del mundo donde llegando la temporada estival empiezan los incendios forestales, que son mucho más trágicos que los que hemos visto aquí en Chile, y que al parecer ya es una lógica a nivel mundial que cada verano los incendios forestales son sinónimo de desastres nacionales en muchos países. Tenemos la experiencia, y eso es lo más lamentable. Tenemos los relatos, tenemos las vivencias de la gente, y aún más hoy día se perpetúa esta situación lamentable, claramente. O sea, lo que ocurrió en Valparaíso y Viña del Mar, existen los indicios que fue intencional, entonces peor aún. Claramente la gente pierde toda su vida, su casa, su esfuerzo, y claramente existe muchas temáticas y muchas aristas dentro de los incendios que ocurrieron en Valparaíso y Viña del Mar en la zona urbana. Por ejemplo, el tema de lo que conlleva la reconstrucción de estos lugares, si se va a construir ahí o se va a construir en otro lugar. También la canalización de la ayuda, que es un factor súper importante. O sea, una cosa es tener los conductos regulares y oficiales de entregar ayuda post catástrofe, pero no entregar la ayuda a cualquier lado, y se vio reflejado con la ropa que algunos camiones que en vez de llevar escombros llevaban ropa mal utilizada. Y eso aún más es peor. Bueno, y eso ya es normal en cada desastre, que la gente parece que buscan todo lo que tienen en el ropero para botarlo, si ese es el punto. Claro. Y eso es lamentable porque eso no es ayudar, pues, eso es sacarse el pillo, deshacerse de las cosas que no le sirven en la casa. Y claramente lo que provoca es una desarticulación en digámoslo bien, en el trabajo de reconstruir o sacar escombros. O sea, hubieron muchos camiones que dejaron de sacar escombros para llevarse ropa, porque si no existía algún síntoma de insalubridad, como la plaga de ratones o algún problema con la sarna. Entonces es lamentable, y la gente entiende esto, no es una cuestión de desinformación. Hay información respecto a los canales de ayuda que existe cuando existe una tragedia, tales como un terremoto o como un incendio en sí. También otra cosa tiene que ver con cómo el gobierno moderniza sus planes de prevención, que es un punto que también se debe trabajar en el próximo tiempo. O cómo ordenamos exactamente. O cómo ordenamos las construcciones en las ciudades. O sea, en el caso de Viña y Valparaíso, que están en los cerros y que se va construyendo como en escala. O sea, lógicamente se va a quemar la casa de abajo y se van a empezar a quemar todas las que están hacia arriba. También el tipo de suelos, y la gente dice, ¿por qué construyen ahí? Pero es los factores económicos, o sea, los suelos, digamos, los terrenos, todos sabemos que son muy elevados para construir, y cuesta construir una casa en este país.
Bueno, y lo otro que ha afectado y que ha ayudado a esto de los incendios forestales han sido las parcelaciones. También otro... Y otro fenómeno de gente que ha vivido toda su vida en ciudad y se vienen a comprar un terreno en el campo, al medio de un bosque, donde no tienen la cultura de vivir en lo rural. Entonces llegan y empiezan a construir y ahí empiezan a usar maquinarias que van produciendo chispas y que al final de cuentas producen un incendio que te deja una gran cantidad de consecuencias hectáreas quemadas. que... Exacto. Entonces todo eso ha hecho que nuevamente estemos viviendo lo que se vivió el año 2017, que fue terrible, pero con mucho menos muertes que ahora. O sea, las 130 muertes ahí en Viña y Valparaíso superaron prácticamente todo. Y tiene que ver pensado. también con el daño emocional de las familias. O sea, perder todo en cosa de minutos es una cuestión dolorosa, y encima también el sadomasoquismo que existe por parte de los medios de comunicación, de entregarle como un perfil de dolor, de sufrimiento y no ayudar. O sea, mostrar a las personas que están ahí en su intimidad, eso es una falta de respeto. Claramente existe este marketing que... Y el turismo de emergencia. El turismo de emergencia, exactamente. Claro, el ir a ver cómo sufre la gente. Otro punto. Realmente eso debe ser, o sea, es lo más... Por eso tiene que ver con el factor de la entrega de ayuda, entre comillas, y los canales oficiales. Bueno, el tema de incendio va a ser recurrente. Bueno, ha sido recurrente en todo caso en la historia completa de la humanidad. El tema está en que hoy en día hemos visto que hay factores de riesgo que son mayores y que tienen que ver con ciertas condiciones que hoy en día estamos viviendo en el país. Por un lado, es interesante porque si bien este incendio o este mega incendio se dio muy parecido a lo que fue el año 2017, de hecho este es el segundo incendio con más víctimas fatales, lo que lleva finalmente el siglo XXI, y solamente superado en este caso para Australia, y es un incendio donde murió mucha gente. Pero si uno lo compara con el incendio del 2017, que duró más de 2 semanas, este incendio fue apagado muy rápido. Y eso creo que es importante, porque si bien el impacto tanto en la conurbación que se dio, hay que también ir viendo cuál es el estudio geográfico con el cual se dio, pero también cómo fue el trabajo que se dio de manera muy muy rápida con los medios que se tenía, porque fue muy rápido el avance del incendio, a diferencia del 2017, donde había múltiples focos, donde las extensas áreas que se quemaron era en realidad bosque, y por eso que se dio tiempo. Recuerden que el supertanker llegó después de 2 semanas y allí empezó todo un trabajo, y Chile seguía ardiendo y subió la temperatura, etcétera, etcétera, pero acá no. O sea, en realidad fueron 4 días en donde esto sopló, y es porque donde se origina finalmente el incendio está allí a la entrada de Valparaíso, en el sector del lago Peñuela, toma inmediatamente una quebrada. Entonces, al tomar una quebrada, que fue la quebrada que solamente siguió ese camino, y en esa zona está todo lo que es la cordillera de la costa, entonces toma esa quebrada completa, no hay cómo finalmente tomarlo o hacerle cortafuego, y cuando se le empezó a hacer cortafuego a medio camino, las pavesas empezaron a pasar los cortafuegos, y la quebrada toma finalmente el viento que viene del océano, baja, le da impulsividad y llega a la conurbación completa, y por eso que atraviesa finalmente Valparaíso, en Viña del Mar, y en este caso Quilpué, en donde está la conurbación, donde justamente se juntan ambas comunas y ambas ciudades. Y todo eso esa franja fue finalmente la que se quemó. Ahora, ¿por qué aquí se vio tantas muertes? Porque aquí también tiene relación con un dato que es muy importante, que la región de Valparaíso es la región que más campamentos tiene. Gran parte de la gente que murió en el incendio vivían también en campamentos. Es decir, cuando empezó el incendio no había señal de teléfono, no había señal de internet, no había, así como nosotros lo hacemos para un tsunami, es decir, tenemos una expertise y un entrenamiento para tsunami. Allá nunca hubo información frente a cómo hacer una evacuación de un incendio estructural, pero de una ciudad completa, es decir, con la parte sur en este caso de Viña del Mar y la parte norte finalmente de Quilpué. Y eso, esa desinformación, el mirar para todos lados y decir, bueno, ¿para dónde voy? Además que en un incendio está todo lleno de humo, es una neblina que está a baja altura,
Entonces, frente a eso tiene que haber sido terrible, y allí la decisión finalmente de ir hacia un lado, de ir hacia el otro, de quedarse en el lugar, también por de miedo, quedarse dentro de un auto. de familias que se murieron dentro del auto, Sí. o sea, calcinados, fueron arrancando porque el fuego las pilló. Entonces creo que se da un montón de condiciones que son terribles, pero que también por toda esta situación que se da en las periferias de las ciudades, con hoy en día con la proliferación de campamentos. Entonces eso hace que los campamentos también estén a nivel de cerro, y quienes conocemos la región de Valparaíso sabemos que los campamentos no están dentro de la ciudad, Están sino en que la están periferia. en la periferia y que se toman los cerros. Entonces, material ligero, con viento en contra, con una quebrada que te da impulso Y rodeado de bosques. y rodeado de bosque. Entonces, Claro. finalmente, Y es lo- empresas también que están en es torno a es ellos. lo que te genera todo ese impacto, porque que uno entienda o llegar a entender cómo se te quema el jardín botánico, que no está en una periferia, sino el jardín botánico está al final de Viña, y que, claro, porque estaba en esa línea continua que finalmente fue la que terminó quemando el incendio. Entonces, allí uno después que conoce la zona, como que entiende y dice, por eso finalmente que hubo tantos fallecidos, por eso que avanzó tan rápido, pero también por eso fue que los brigadistas y bomberos pudieron apagar el incendio muy rápido. O sea, para la cantidad de hectáreas que había, el trabajo que hizo los profesionales que estuvieron dedicados fue pero tremendo, o sea, fue tremendo. Entonces, y fue con mucho trabajo, con mucho recurso, en este caso humano, y sobre todo de tierra, de camión y cosas así, más allá de los supertanques y todo lo demás que hoy en día también la CONAF tiene, y que posteriormente tuvieron que irse inmediatamente al sur. Ahora, ese intervalo no se dio mucho, o no lo vimos por la televisión, primero porque en el sur no se estaba muriendo gente, sino que se estaban quemando pastizales y en plantaciones. Y en el caso de se da ese intermedio porque ocurre también la muerte del expresidente. Claro. Entonces, tampoco se mostró finalmente de que las personas que estuvieron con la responsabilidad de apagar los incendios hicieron un tremendo trabajo. O sea, si no es por el trabajo de bomberos y de la CONAF y de la gente que estuvo allí, el incendio hubiese avanzado mucho más rápido y con muchas más víctimas fatales. Y creo que eso fue una tarea pendiente que tuvieron los medios, pero por la contingencia después de la muerte del expresidente, no se alcanzó finalmente a dimensionar ese tremendo trabajo que se hizo. Bueno, yo te encuentro razón en varias cosas, porque los incendios de ahora fueron muy diferentes a los incendios del año 2017. Y una de las causas es que es la gran cantidad de pasto que hay en los predios. Entonces, no eran incendios de árboles, eran incendios de pastos, Sí. de pastizal. Y que avanza muy rápido. Pastizal y matorral. Y pastizal que avanza avanza. mucho más rápido. Entonces, desgraciadamente, al avanzar más rápido también hay menos capacidad de reacción de las personas. Por los portafuegos y todo eso. Exactamente. Entonces, eso permitió, por ejemplo, en el incendio de Navidad en el sector de los Maitenes, que también es una quebrada, Sí, bueno, pues, que pasó casi lo mismo que en Viña, pero en un sector rural, donde prácticamente la quebrada fue como la chimenea para que el incendio, que en este caso tenía pastizal, matorral y algo de bosque, avanzara rápidamente y se consumieran 27 viviendas. No así el caso de la Estrella, que el caso de la Estrella es un lugar plano. sí. Entonces era solo pastizal y matorral, y eso prácticamente arrasó con todo. Y era increíble ver cómo en una noche prácticamente se quemaron 400 hectáreas. Entonces, los incendios fueron muy diferentes comparado con el año Es que el 2017. incendio en ras de peso es muy rápido y se ve obviamente en Pero panorámica. ahora yo hago la pregunta. ¿Estamos preparados para...? Porque aquí en Pichilemu no ha habido ningún incendio. Gracias a Dios. Y hay que tocar madera, que no ocurre. Ojalá que no. Pero si nosotros miramos ciertos sectores que tenemos aquí en Pichilemu, aquí hay sectores que están rodeados de bosques. Sector norte de Pichilemu. Y especialmente, y además tienen una vía de acceso y una vía que es la encima misma los vía de accesos no salida. son muy amplios, Entonces, son muy angostos. eso que ocurre puede ocurrir también aquí en Pichilemu. Puede ocurrir aquí en Pichilemu o en cualquier comuna de la provincia de Cardenal Caro, que tienen sectores donde hay viviendas y donde tienen un solo acceso para entrar Y los salir. accesos son estrechos, o sea. Y además los accesos son estrechos. Entonces hay situaciones que
son muy complicadas y que yo creo que hay que hacer un gran trabajo durante este año. Yo espero que los incendios aquí, bueno, se han calmado un poco. Esperemos que no tengamos más incendios, pero yo creo que durante este año el Estado va a tener que trabajar mucho en esos sectores donde hay mucha zona de interfaz. Esa zona donde convive la urbanización con los bosques. Y eso, por supuesto, es lo que hay que trabajarlo, y que esa gente que vive en esos sectores donde hay bosques, que sepan cuáles son sus vías de evacuación, cuáles son las zonas de seguridad donde ellos pueden evacuar en caso de algún incendio. Eso es lo que hay que hacer de ahora en adelante. Quedó un tema pendiente que es muy importante y que tiene que ver con cómo Chile se prepara en la educación de los incendios. Porque, por ejemplo, quienes hemos estado ligados en algún momento a bomberos, que hemos tenido alguna capacitación o alguna cosa así, entendemos un poco el fuego y el funcionamiento de la orgánica, de la oxigenación, de los movimientos, de las velocidades. Pero en general nosotros en Chile estamos muy bien preparados para un tsunami, para un terremoto, pero no estamos preparados absolutamente nada en un incendio. También en una inundación, entonces depende mucho de las emergencias que ocurran. Porque cuando uno lo ve desde el punto de vista curricular, en los colegios nosotros solamente en quinto año básico tenemos una pequeña unidad donde nosotros trabajamos eso, y que uno le da harto énfasis en lo que es terremoto y tsunami, ya aluviones e incendios. Pero después el currículum no se ve más. Nunca más se ve de esa forma. Entonces, es importante que la reflexión que tiene que tener Chile, porque este año se preparó muchísimo mejor, tomando la experiencia del año 2017. Hoy en día nosotros contamos con aviones de más capacidad, contamos con más capacidad frente a recursos en cuanto a la CONAF, en cuanto a bomberos, etcétera, etcétera. O sea, hay una preparación técnica, pero en el incendio que pasó en Viña, nosotros vimos que faltó una preparación humana. Faltó porque hoy en día hay una responsabilidad política que la alcaldesa va a tener que asumir frente a no tener un plan de seguridad, pero ese plan de seguridad frente a evacuación de un incendio no sacas nada con tenerlo en un papel actualizado y todo, si no hay una socialización por parte finalmente de las personas, de conocer por qué estando en una quebrada el fuego avanza tan rápido, qué pasa con las parcelaciones que se dan acá en secano costero, que acá en Pichilemu la diferencia con los incendios forestales es que no avanzan tan rápido, porque nosotros tenemos toda la cordillera de la costa con plantaciones. Entonces las plantaciones hacen que el fuego arda mucho más, la temperatura es mayor, pero también es más lento. El avance. En cambio, por ejemplo, cuando yo tengo parcelaciones que son planas y tengo solamente pastizal, claro, la temperatura es menor, pero el avance es mucho más rápido. Entonces, esas diferencias son las que tenemos que educarnos, y sobre todo porque acá en el país se dio todo un proceso en los últimos 10 años de vender hectáreas, de vender en este caso parcelas, pero sin ninguna educación a los nuevos parceleros. Y creo que eso es lo que lamentablemente le ha jugado muy en contra, sobre todo acá en la región de O'Higgins, con que la gente que ha perdido sus casas no son porque están a orilla de camino, son parcelas que finalmente estaban allí y que han sido consumidas finalmente por los incendios. Así es, hay un gran trabajo que hacer para que la próxima temporada de incendios evitemos lo que ha ocurrido este año en diferentes lugares de nuestro país. Amigos, son las 22 horas con 25 minutos. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿No tenemos más mensajes, director? Ya. Bueno, agradecerles a Jorge y a Álvaro la disposición siempre a estar presente en este programa una vez al mes. Esperamos que esto podamos seguir replicándolo durante el año para ir viendo y analizando la contingencia local, nacional, provincial, regional, etcétera. Es un año que viene con bastante movimiento. Tenemos elecciones este año de concejales, de consejeros, de alcaldes. Gobernadores regionales, por eso. Y del gobernador. Entonces tenemos movimiento, va a haber mucho que conversar, así es que esperamos que estén preparados, amigos, vayan interiorizándose de cada movimiento que va ocurriendo en lo político, en lo social, en lo económico, para que lo vayamos conversando y analizando aquí en nuestro programa. 20 segundos a cada uno para despedirse.
de los televidentes. Ah, perdón, yo soy la visita ahora. No, gracias a todos por la sintonía del día de hoy y por siempre el cariño que nos dan a toda la gente que ve el cóctel y que ve también Pichineo TV. Así que un abrazo, cariños, saludos a todos. Yo también saludo a todos los televidentes del canal, también a los turistas, a los residentes, a todos un afectuoso saludo y vamos que se viene marzo, así que toda la energía y el ánimo para que podamos afrontar este desafío. Con cara de felicidad. Con cara de felicidad, bien contento. ¿Están preparados para marzo? Yo sí, estoy preparado. Sí. No, Jorge es muy preparado. Bien, vamos a despedirnos de estos dos maestros que están preparándose para el regreso a clases. Bueno, y a ustedes, amigos, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado en otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.